vamos a tener diferentes tipos de errores. Vamos a tener el error absoluto, vamos a tener el error relativo y vamos a tener la desviación estándar cuando tenemos diferentes mediciones, ¿no? El error absoluto en la guía teórica lo van a conseguir es el valor medido, ¿sí? Menos el valor real, el valor que se considera real. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, los resultados de un análisis son 36,97 gramos, ¿sí? Sin embargo, el valor aceptado o el valor considerado como real es 37,06 gramos. Entonces, queremos calcular el error absoluto y queremos calcular el error relativo. El error absoluto, como les comenté, es el valor medido, que en este caso es 36,97, menos el valor que se considera real, 37,06. Y el error absoluto va a tener también un signo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, el valor real es 37,06, el valor medio es 36,97. Cuando hago esa resta, 36,97 menos 37,6, perdón, 0,06, me da que el error es menos 0,09. ¿Sí? Eso significa que el valor medido con este signo menos es menor al valor real en 0,09 décimas, ¿sí? Este es el error absoluto. El error relativo va a ser este mismo número, 0,09 va a ser el error absoluto, entre el error considerado real, que es 37,06. ¿Sí? Así calculo el error relativo y generalmente se expresa en porcentaje. En este caso de este problema, nos lo piden expresado en partes por mil, ¿sí? No en porcentaje, no en partes por 100, que es el porcentaje, sino en partes por mil. Entonces, por eso es que en este caso se multiplica por 1000. Y el resultado sería 2,4 partes por 1000, menos 2,4 partes por 1000. Si lo hubiésemos dejado expresado en porcentaje, sería 0,09 entre 37,06. Eso multiplicado por 100. Entonces sería 24,3%. ¿Sí? Ese sería el error relativo. Ahora bien, ya tenemos cómo calcular el error absoluto y el error relativo. Eso es cuando ya tenemos un valor medido y un valor considerado el real. ¿Sí? Sin embargo, cuando estamos en el laboratorio de forma experimental, no tenemos el valor real, ¿no? Sino que lo que se hace para acercarnos a ese valor real es hacer las mediciones varias veces, ¿sí? De hecho, en su primera práctica de laboratorio, cuando hagan la valoración o titulación ácido-base, vamos a hacerlo por triplicado. La idea de hacerlo por triplicado es calcular el error, ¿no? Y saber qué tan certero o qué tan precisa es nuestra medición. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? La desviación estándar se representa con la letra S y la vamos a calcular como el valor que medimos, ¿sí? XY tiene un subíndice porque vamos a tener cierta cantidad de muestras. Si hacemos 3 muestras, pues aquí esto será la primera medición, la segunda medición, la tercera medición, menos la media, esto va a ser el promedio normal, como se calcula un promedio, la suma de los valores entre el total de los valores, ¿sí? Y eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir entre n-1, donde n va a ser el número de muestras, en este caso, si hice 3 mediciones, va a ser 3, menos 1. A eso le voy a calcular la raíz cuadrada y esa va a ser la desviación estándar. Entonces, esta fórmula de desviación estándar deben aprendérsela para el examen, ¿sí? Y vamos a hacer entonces un ejercicio. Acá, yo les recomiendo, como son muchos cálculos, vean la fórmula, ¿no? Tenemos que calcular el promedio, hacer la resta de cada una de las mediciones con el promedio, ¿no? En este caso sería la medición 1, medición 1 menos el promedio, elevado al cuadrado, más la medición 2 menos el promedio, elevado al cuadrado, más la medición 3 menos el promedio, elevado al cuadrado.
¿sí? Entonces, como son muchos cálculos, eso lo tengo que dividir entre 2 y a eso le tengo que sacar la raíz cuadrada. Como son muchos cálculos, para evitar errores en el uso de la calculadora, es importante dividir esto en pasos, ¿no? Y yo se los recomiendo de esta forma. Aquí vamos a anotar nuestras mediciones. Y este es el primer problema, ¿no? Calcular la media y la desviación estándar del siguiente conjunto de resultados analíticos. Medimos en laboratorio de forma experimental 1567, 1569 y 16.03, ¿sí? Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, aquí están mis mediciones, 1567, 1569, 1603. ¿Cómo calculo el promedio? El promedio va a ser la suma de estos tres valores, 1567 más 1569 más 1603, dividido entre la cantidad de la muestra, que es 3. Entonces, sé aquí que la media es 15.8. Perfecto. Ya tengo la muestra, tengo la media. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Restar 1567 de la media. 1567 menos 1580. En el primer caso me da 0.13, en el segundo caso me da 0.11, en el tercer caso me da 0.23. Sumo eso y me da 0.47, ¿sí? Sin embargo, este número no lo voy a usar porque ¿qué es lo que tengo que usar aquí? Volvamos a la fórmula, acá. En la fórmula me dice que lo que tengo que utilizar es la sumatoria de los cuadrados, ¿sí? Entonces no voy a utilizar este número que tengo acá, sino que voy a utilizar estos que están acá. 0.13 al cuadrado va a ser 0.0169, 0.11 al cuadrado va a ser 0.0121 y 0.23 al cuadrado va a ser 0.0529. Y esa sumatoria, esta que está acá, sí es la que voy a colocar en el numerador. ¿Qué es esta que está acá? 0.0819. ¿Qué va abajo? El número de muestras menos 1, n menos 1. En este caso hicimos 3 mediciones, menos 1 es 2. Entonces voy a agarrar en mi calculadora, voy a dividir 0.0819 entre 2 y a eso es que le voy a sacar la raíz cuadrada. Ese resultado es 0.20, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que mi desviación de esto es 0.20. Es decir, que yo debo expresar el resultado importante. Los errores, ¿sí? Los errores no deben tener más de una cifra significativa, ¿no? Es decir, yo no puedo decir que yo medí esto 15,67 más menos 0.20. Eso no hace sentido, ¿no? Entonces, elimino este y me quedo con acá. El error va a ser expresado con más menos 0.2. Entonces, el resultado, como puedo expresar yo este cálculo que hice acá o esta medición experimental en el laboratorio, sería como 15,8 más menos 0.2. Esta sería la forma correcta de expresar el resultado con la desviación estándar, ¿sí? Entonces, el error absoluto y el error relativo, recapitulando, los vamos a usar cuando conocemos el valor real, ¿sí? Cuando no conocemos el valor real y lo hacemos de forma experimental y lo que hacemos es tomar el mismo dato muchas veces, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es la desviación estándar. Yo les voy a compartir por acá algo bien rapidito, porque esto les va a servir para, no para el examen, pero sí para el laboratorio, ¿sí? No sé quiénes de ustedes sepan utilizar Excel, por Excel les va a servir de aquí en adelante para mucho en todos los trabajos que ustedes emprendan. Van a necesitarlo. Entonces, pueden, para comparar sus resultados con los del problemario, pueden hacer una hojita de cálculo, ¿no? O para cuando vayan a calcular los datos en el laboratorio, ¿sí? Entonces, supongamos aquí, vamos a irnos a otro ejemplo, acá, aquí. O bueno, primero les voy a enseñar a utilizar la hojita de cálculo. Aquí vamos a colocar el número de muestras, ¿sí? Y aquí vamos a colocar los valores que medimos de forma experimental en el laboratorio. En este caso, 35,12, 34,85, 34,94, un ejemplo. El promedio, ¿cómo se calcula? Dijimos que va a ser la suma de estos tres dividido entre 3. Sin embargo, Excel ya me lo calcula solo.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar la fórmula igual a promedio de los números que quiero promediar. Entonces voy a colocar igual a promedio y voy a seleccionar este rango que está acá, que es de los que quiero calcular el promedio, ¿sí? De C3 a C5. Perfecto. La diferencia va a ser 35,12 menos el promedio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Coloco igual a esta celda que está acá, ya va que aquí está al revés, C3, vamos a ponerlo aquí, igual a C3 menos el promedio. Y esa fórmula la puedo correr hacia abajo cuando ubico el cursor aquí en la esquina, vean que aparece una crucecita, la estiro hacia abajo y me da esto, ¿sí? Aquí tengo la resta del valor, la medición, menos el promedio. Y aquí voy a calcular el cuadrado. ¿Cómo calculo el cuadrado en Excel? Voy a poner igual a potencia, voy a colocar la base, que en este caso quiero que sea esta que está acá, 0,15, ¿sí? Y aquí voy a colocar al número al que quiero elevar, ¿sí? La potencia, que en este caso es 2. Entonces voy a calcular 0,15 al cuadrado. Aquí voy a tener la sumatoria de esto, que si recordamos en la fórmula, la sumatoria es lo que tengo en el numerador, ¿sí? ¿Dónde está? Acá, la sumatoria. Eso lo tengo que dividir entre n-1. Entonces, voy a decir que la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de esta sumatoria que está acá, es la F6, la que está en azul. Este es el resultado de la sumatoria, F6, entre n-1. En este caso, n es 3, entonces voy a dividir F6 entre B5-1. Todo eso tiene que estar entre paréntesis para que nos calcule la raíz de la división, ¿sí? Entonces aquí puedo ver la desviación estándar. ¿Cómo sé si lo hice bien o si lo hice mal? Cuando ustedes hagan su ejercicio del problemario con su calculadora, sin la hoja de Excel, porque en el examen no van a tener Excel, pues Excel tiene ya una fórmula en la que nos calcula la desviación estándar de un número de datos, ¿sí? Entonces acá yo puedo colocar desviación estándar, dame de una vez la desviación estándar de estos tres y Excel lo hace solito, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Comparar. Van a ver que tanto en la calculadora como en Excel esto da una serie de números. Sin embargo, como les comenté anteriormente, no hace sentido que expresemos un error con más de una cifra significativa, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con el primer número, la primera cifra significativa, más o menos 0,1, ¿sí? Entonces, esta plantillita les puede servir para el laboratorio porque en el laboratorio ustedes ¿qué van a hacer? Simplemente medir volúmenes, ¿sí? En el caso de las titulaciones ácido-base, entonces yo puedo decir, bueno, miren, la primera titulación obtuve 19,8 mililitros y en la siguiente 19,7 y en la siguiente 20,1. Y aquí ya van a tener la desviación, ¿no? Fíjense que lo que hice fue cambiar estos valores y ya se calculó de forma automática la desviación, ¿sí? Entonces esto les puede servir para el laboratorio. Y para cuando hagan sus ejercicios para prepararse para el examen. Entonces, ahora sí, ya que vimos desviación estándar, acá vamos a continuar porque hay lo que se llama desviación estándar de la media o se llama a veces error estándar, ¿sí? La desviación estándar se expresa algunas veces como desviación relativa estándar y esta es la que les voy a enseñar a calcular ahorita. Esta, ¿cómo se calcula? La desviación relativa estándar, esta que está acá, relativa va a ser igual a la desviación estándar que ya aprendimos a calcular antes entre la raíz de n, siendo n igual el número de muestras que tomé, ¿sí? Entonces, si les piden desviación estándar, ya saben cómo se calcula. Es esta fórmula que está acá. Si les piden desviación estándar o desviación relativa estándar, relativa, se calcula de esta forma que está acá, ¿sí? Importante. Vamos a continuar. Entonces, aquí se obtuvieron las siguientes pesadas replicadas: 29,8, 30,2, 28,6 y 29,7 miligramos. Calcular la desviación estándar de los valores individuales y la desviación estándar de la media. Expresar en valores absolutos y relativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos
cómo calculamos nuestra desviación estándar, tal como pusimos aquí en nuestra hojita de Excel, ¿no? Y como les dije que vamos a dividir los cálculos. Primero calculamos el promedio. Es decir, vamos a sumar 29,8 más 30,2 más 28,6 más 29,7 y eso lo van a dividir entre 4, ¿sí? Entonces, nuestra media va a ser 29,6. Perfecto. Ahora tengo que hacer la resta individual de la medición menos la media. Entonces, 29,8 menos 29,6 va a ser 0,2. 30,2 menos 29,6 va a ser 0,6. Y así de forma sucesiva con las desviaciones siguientes. Como les comenté antes, esta sumatoria no la van a usar, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estas restas individuales tengo que elevarlas al cuadrado. Elevo 0,2 al cuadrado, 0,6 al cuadrado, 1 al cuadrado y 0,1 al cuadrado. Y obtengo estos valores. Y al final, el número que voy a utilizar es la sumatoria de esto que tengo aquí arriba. Es decir, que la desviación estándar va a tener aquí arriba en el numerador este 1,41. Y eso tengo que dividirlo entre n-1. Aquí n es 4, porque fíjense que hice la pesada 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Entonces esto aquí abajo va a ser 4 menos 1, que es 3. Entonces la desviación estándar va a ser 0,69. La raíz de 1,41 entre 3. Recuerden que cuando hagan este cálculo en la calculadora deben colocar esto entre paréntesis, porque si ustedes colocan directamente raíz cuadrada de 1,41 y eso lo dividen entre 3, va a ser así como lo está calculando la calculadora, ¿sí? Primero va a sacar la raíz y el resultado lo va a dividir entre 3 y eso no es lo que queremos. Queremos que calcule la raíz de esta división, ¿sí? Entonces, la desviación estándar absoluta va a ser 0,69, ¿sí? Si la quiero calcular de forma relativa, va a ser 0,69 entre la media, multiplicado por 100. Entonces, aquí voy a tener un 2,3%, ¿sí? Y la desviación estándar de la media, aquí desviación estándar de la media, que fue la última fórmula que vimos, ¿cómo se va a calcular? Va a ser la desviación estándar entre raíz de n, ¿sí? Recordemos la fórmula. Desviación estándar entre raíz de n, raíz cuadrada de n. Entonces va a ser 0,69 entre raíz de 4. Esta es de forma absoluta. Y si lo quiero calcular de forma relativa, divido ese número, 0,34, entre la media y lo multiplico por 100. 0,34 entre 29,6 por 100.